아멘. Amén. 사랑하는 성도 여러분, Amados hermanos y hermanas, 명절 잘 보내셨나요? lo pasaron bien 오랜만에 el periodo 가족과 nacional, 친척을 만나 즐겁고 행복한 nuevo año 시간 en calendario 되셨을까 lunar. Creo que 생각합니다. ustedes pasaron muy bien con las con los parientes. 열심히 전도하려고 Creo que 다들 evangelizaron 전화 fervientemente 지지를 para salvar a 해주실 것 sus 같았을 텐데요. parientes. 여러분들 당장 교회 가겠다라는 답을 못 들었어도 Aunque no huyeron la respuesta inmediatamente, pero no se desanimaron porque no podemos llevar los frutos de evangelización fácilmente. Pero creo que ustedes sembraron la palabra de la vida en sus corazones. Es con oración ferviente, si oran, entonces Dios Padre salvará a ellos en el momento adecuado. Por lo tanto, no se desanimen y continúa evangelizando y orando con amor. Sin embargo, y teniendo la reunión con sus parientes incrédulos, creo que algunos fueron condenados y criticados por el rumor sobre nuestra iglesia. Pero oyendo el mensaje de hoy, espero que tengan la paz y capacidad espiritual. Porque hoy yo predicaré sobre los oídos. Si oímos algunas palabras malas, entonces ¿cómo podremos controlar nuestro corazón? Y eso, cuando oyen ese mensaje, por favor recibe la consolación a través del mensaje de hoy. En la prédica pasada yo predicaba sobre los ojos que con los que ven las malas cosas y la falsedad. También yo explicaba los ojos de fe y verdad y bondad. Los ojos de mal, ojo de falsedad, y ojo de fe, ojo de bondad y ojo de verdad. Creo que ustedes pueden sentir la diferencia muy clara. Naturalmente, ustedes deben discernir esa diferencia. Por lo tanto, cuando se ve algo y pueden diferenciar el resultado de su experiencia, depende de la impresión a través de sus ojos. Es decir, usted puede cuidarse suficientemente de las cosas que se ven. Y hoy yo predicaré sobre los oídos. Los oídos también dependen de la falsedad que está en nuestro corazón y habrá gran diferencia de lo que oímos. En Mateo capítulo 13, versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se convierta y yo los sane. Creo que los que se acercaron a Jesús no estaban cerrados sus ojos. Es verdad que ellos tenían los ojos y ellos vinieron a Jesús. Los oídos también. Ellos siguieron a Jesús, huyendo y mirando y viendo. Pero entre ellos, algunos tenían buen corazón y trataban de creer en Jesús, pero algunos tenían mal motivo, es decir, para acusar a Jesús ellos vinieron. Los que tenían este tipo de ojos malos fueron cerrados sus ojos, como los ciegos no podían ver la bondad y gloria de Jesús, y la bondad de Jesús y la gloria de Dios, porque solamente buscaba las cosas con las que acusaría a Jesús. Es cuando Jesús glorificaba a Dios y sanaba a los enfermos. Aunque enseñaba buenas palabras, y esas malas personas no podían sentir esta bondad y amor de Jesús. Aunque oyeron igualmente la enseñanza buena de Jesús, es verdad que tenía maldad en su corazón, no podían oír de la palabra de Jesús. Ellos eran ciegos y sordos espiritualmente. Para tal personas Jesús dijo así, es decir, el que tiene buen corazón y se gozará y estará gozoso cuando oye las cosas espirituales y pueden entender fácilmente. Pero el que tiene demasiada maldad, entonces no podrá entender aunque oye la misma palabra. Aborrece oír de verdad. Como estamos nosotros. Yo siempre trato de escuchar la palabra de Dios y quieren hallar la maldad. Nosotros seremos así. Pero cuando la situación cambió
Y además, cuando sentimos demasiado estrés, a veces no queremos oír el consejo de otros. A veces no queríamos oír la palabra de santidad, porque la palabra de santidad prohíbe muchas cosas. Eso algunos hermanos no quiere oír la palabra de santidad y buscaba las cosas mundanas otra vez, o rumor falso. Así, si se enfría nuestro ánimo espiritual, entonces no queremos dar nuestro oído a la palabra de Dios, sino queríamos dar nuestros oídos de rumor falso y murmuración. Pastor principal no está en nuestra iglesia estos días, pero por causa de eso, ustedes no deben perder la llenura del Espíritu Santo. Por eso, y nosotros echamos de menos mucho a Pastor principal y derramamos las lágrimas. Pero con estas lágrimas debemos de cultivar el amor espiritual en nuestro corazón. Porque con las lágrimas podemos consolar a Dios Padre. Es decir, si lamentamos con amor, entonces podemos recibir más gracia. Y así el Espíritu Santo se complacerá en nuestro corazón. Pero lamentablemente algunas personas estaban tristes, no por la falta de pastor principal, sino daba oídos al rumor falso y a la falsedad y hablaba de las cosas mundanas y condenaba, criticaba a otros hermanos por causa del rumor falso. Eso, el Espíritu Santo que está en su corazón, tenía gemido. Por 12 años, si tuvieron demasiado estrés y perdieron ánimo y gozo, entonces deben chequear otra vez. Un hermano que guardaba bien la iglesia me dijo que durante los 2 años él no pudo estar gozoso espiritualmente, porque él no pudo trabajar más bondadosamente. Yo también le dije que yo también, y me di cuenta de que yo no podía y cuidar bien con más bondad. A propósito, en esa situación, yo también siempre trato de chequear mi bondad y amor en esta situación de la prueba. Porque nosotros siempre debemos chequear nuestra vida. No debemos estar contentos con la actualidad, sino debemos chequear si realmente podría hacer con más bondad. De esta manera debemos repasar el pasado. Cuando lo hacemos y podemos agradar al Espíritu Santo y Él nos enseñará y guiará. Pero si piensa ustedes, y lo que hacía antes era mi máximo, no podía menos de hacer nada más. Si así excusa con pretexto siempre, entonces no podrá recuperar la llenura del Espíritu Santo. Debemos chequear nuestros oídos, nuestros ojos. Si no seguíamos la verdad con nuestros ojos y oídos, entonces no podríamos agradar a Dios Padre. Además, si es líder, si sabe muy bien la verdad y no vive según la palabra de Dios, entonces Dios Padre lo aborrecerá. Eso y deben chequear primero si realmente está lleno del Espíritu Santo. Si no está, entonces debe arrepentirse delante de Dios. Lo que oímos afectará hasta nuestro corazón y mente y hasta el cuerpo. Si oímos alguna noticia muy mala, entonces sentimos estrés y tendremos problemas en nuestra salud. A veces no podemos dormir. Así, no solo a los hombres, sino también a los animales y plantas afectará mucho la voz y sonido. Por ejemplo, el establo que está al lado de carretera y los ganados a veces no pueden hacer fecundación o tienen problemas de aborto. Pero las vacas lecheras que se oyeron la música hermosa y podían producir más leches.
las plantas también. Y las plantas en medio de la música pacífica y tranquila podían crecer bien, y que las plantas que estaban en medio de la música ruidosa. Entonces, ¿qué sucederá a los hombres? Los fetos también ya pueden sentir la voz de sus padres, y sintiendo la voz de sus padres pueden tener una estabilidad. Y gracias a esa estabilidad puede revitalizar más a su cerebro. Eso los bebés pueden reaccionar bien a la voz que había oído cuando era feto. Eso, la educación prenatal es muy importante para la educación de los niños. Eso, las madres deben oír las buenas palabras y buenas músicas. Cuando sus madres hablan buena palabra y lee el libro infantil y oye y música buena, entonces sus niños del futuro tendrán buena salud y buena inmunidad. Ustedes también, cuando está en medio de ruidos o cuando está en el sonido de naturaleza, habrá gran diferencia en su estabilidad del corazón. Y así, oír de buena palabra y de amor, de verdad, y oír de murmuración y crítica, habrá gran diferencia en nuestra mente y pensamiento. Por lo tanto, debemos tener los oídos bendecidos. La palabra de verdad y la palabra de bondad es muy buena, pero la palabra de murmuración y condenación son malas. Si decimos y así, entonces podemos discernir claramente. Pero si sus amigos hablan algo y hablan mal, pero a veces en nuestra vida real no podemos discernir cuál es la palabra. A veces si nuestros amigos íntimos se hablan mal, no podemos discernir bien. Y eso, seamos tentados. Porque ninguno dice que estaba hablando malas palabras claramente. Pero sin darse cuenta, hablan para tentar a nosotros espiritualmente. Por lo tanto, nosotros a veces fuimos afectados malamente. Especialmente el diablo, Satanás, y quiere echar estas palabras en número falso para atentar a los cristianos y los hermanos. Pero si daba oído a esta palabra, entonces perdieron la llenura del Espíritu Santo y tienen muro de pecado. Por lo tanto, no podía recibir la respuesta. Si hicieron así, entonces debe arrepentirse ahora mismo. No pasó mucho tiempo, solamente pasó 2 años. Si no cometieron demasiado pecado, entonces podrá recuperar fácilmente la llenura del Espíritu Santo. Pero si continúa amontonando ese pecado y daban oído a estas palabras malas, entonces no podrá recuperar fácilmente. Y diablo Satanás y controlar por completo su mente, entonces tendrá gran problema. Viviendo hasta ahora, creo que ustedes oyeron muchas palabras, ahora también, y en el futuro también oirán muchas cosas. Pero lo más importante es que todas las palabras que se oye no son correctas por completo. También todas las palabras que oyen no son beneficiosas. Por lo tanto, deben cuidarnos de lo que oímos. Pero si no cuidamos de esto, entonces a veces nosotros tarareamos una música mundana que oímos en la calle. Por lo tanto, en la calle los vendedores engendran las músicas para vender CD. Si oímos una vez, entonces tarareamos por todo el día. Creo que usted tiene esa experiencia. Así nosotros somos afectados por lo que oímos. Especialmente los niños que tienen una etapa de crecimiento y pueden ser afectados fácilmente. Si sus padres siempre se murmuran y critican,
de alguien, entonces los niños también aprenderán esta costumbre y se murmurarán fácilmente. Eso y en la costumbre de hablar de sus padres, de sus niños, pueden hallar su propio problema. Si sus padres tienen y hablaba bien la palabra positiva, entonces sus hijos también serán positivos. Pero si hablaba negativamente, entonces sus hijos también serán negativos. Si sus padres se irritan y injurian fácilmente, entonces sus niños tendrán el mismo problema. Es decir, desde la etapa de crecimiento, si se ha sembrado la maldad, entonces los niños también repetirán la misma maldad. No importa la academia que asiste, en la iglesia puede aprender la verdad. Pero lo más importante es la palabra y costumbre de sus padres. Porque los padres afectarán mucho a sus niños. Eso sí, quiere criar bien a sus niños, entonces deben chequear su palabra, su boca y sus ojos. Es decir, si se transforma primero ustedes mismos, entonces sus niños también se transformarán en verdad. Pero ¿qué sucederá si sus niños crecieron mucho? Entonces, ¿qué deben hacer los padres? Todavía no es tarde y ustedes deben pedir disculpas a sus niños y si se transforma ahora mismo, entonces sus niños y esos niños adolescentes también se arrepentirán y se transformarán. Es decir, si realmente y castiga y reprende a sus niños y a sus hijos, entonces no podrá transformar. Pero si se arrepienta por sí mismo y se transforma, entonces sus niños también cambiarán. En el caso de los estudiantes, y deben cuidar bien de lo que ven, de lo que oyen, porque el vídeo violento afectará mucho a sus corazones. Por eso, aunque fue afectado malamente de sus padres y ambientes, y los niños pueden crecer bien, aprender bien de sus maestros y de vídeo bueno. Porque había muy buenos hombres que crecieron bien, aunque nacieron en un ambiente muy malo y bajo de sus padres, pero gracias a la enseñanza de un maestro o gracias a la buena impresión de un libro, y algunos se transformaron y crecieron bien. Entonces, ¿cómo es a ustedes? ¿No tenía mal ambiente? Ahora, creo que tiene buen ambiente porque están en la iglesia buena y tiene buen pastor principal. Aunque usted tiene tiene padres malos, y ya tiene buen ambiente en que puede crecer y espiritualmente en una buena manera. Pero si no oye buena palabra, si no aprecia la enseñanza de la santidad, entonces no podrá ser afectado bien. Hermanos, nosotros tenemos 7 días en una semana. Aunque estamos en la iglesia todo el domingo, pero no mucho. Si no recuerda la enseñanza del día del Señor por una semana y si ignora, entonces, ¿qué sucederá? Viviendo en el mundo real, usted oirá muchas malas palabras. Es decir, si no se concentran en oír la palabra de Dios continuamente, entonces no tiene sentido el oír la palabra en un día del día de domingo. Eso usted debe tratar de oír más la palabra de Dios en los días laborales. Antes, y muchos hermanos siempre llevan el audífono para oír la palabra del pastor principal y yendo y volviendo de su trabajo. Amar a casas también, cuidando y limpiando la casa, siempre oían la enseñanza del pastor principal. Y así si continuamos oyendo la palabra de la Biblia y palabra de santidad, entonces podemos cambiar más rápidamente. Eso, ¿qué está oyendo ustedes ahora mismo? Deben oír de la palabra de Dios. Y eso espero que puedan oír más la palabra de Dios. Porque con la palabra de Dios podemos cambiar.
No solo niños, también, sino también los adultos, aunque crecieron bien, aunque ya tienen su propia perspectiva, pueden quebrantar su pensamiento físico, pensamiento carnal. Si oyen continuamente la palabra de santidad, entonces pueden transformarse, es decir, pueden santificarse muy rápidamente. Pero lamentablemente, muchos dicen que quieren, pero no practican. No tienen obra. Solamente espera en su corazón. Si realmente busca la verdad, entonces naturalmente tendrá la sed de verdad. Por lo tanto, tratan de oír la palabra de verdad. Eso usted debe esperar esas cosas y debe esforzarse. A propósito, buena palabra afectará bien nuestra vida, pero a veces algunas palabras hieren nuestro corazón. Los niños tienen este tipo de experiencia por causa de sus padres. A veces los niños dicen que por causa de una palabra de mi madre, yo tengo la herida del corazón. Los adultos también tienen la lesión y herida del corazón por causa de una palabra de su compañero de trabajo. Pero no debe echar culpa a otros y al ambiente. No quiero decir la culpa de otros, aunque oye misma palabra, pero depende del corazón de cada uno y será afectado diferentemente. Aunque a alguien le injuria, si tiene bondad en su corazón, entonces puede pasar por alto. Hermanos, si lanzamos la piedra en el algodón, entonces no habrá sonido. Pero si lanzamos la piedra contra el cristal, entonces se quebrará. Es decir, depende del estado de nuestro corazón, habrá diferencia. Es decir, usted no debe echar culpa a otros. Usted no debe excusar así, sino deben chequear si llena su corazón de bondad y amor. Entonces, no importará la palabra mala de otros. No será controlado su mente por esas palabras malas. Aunque ya tiene muchas palabras malas en su corazón, usted debe limpiar con consolación del Espíritu Santo. Por ejemplo, algunos padres siempre dicen a sus hijos, tú no puedes hacer, no puedes hacer. Entonces sus hijos y no pueden hacer nada, no tienen una confianza, autoconfianza. Pero tal personas pueden cambiar porque el Espíritu Santo siempre les anima, estando en su corazón. Tú puedes hacer. Además, la Biblia siempre nos enseña. Hay que creer todo lo es posible. Es decir, aunque tenía pensamiento negativo hasta ahora, usted puede cambiar de idea. En esta manera, con palabras de Dios, puede expulsar la herida del corazón, de su corazón. Si no puede recuperar así, entonces depende de su selección. Es decir, usted puede cambiar ahora mismo. No importa sus edades. Usted puede cambiar su carácter. Aunque tenía herida durante los 60 años y 50 años, a veces algunos hermanos tienen herido de corazón por causa de sus suegros. Si ellos murieron, entonces, ¿cómo puedes recibir la consolación? No puede oír de perdón. Eso y deben limpiar su corazón con la palabra de Dios. Y así pueden limpiar sus oídos, sus ojos. Aunque oye la misma palabra, pero depende del estado del corazón y aceptará diferentemente. Para alguien será irreprensión, pero para alguien puede ser una oportunidad de transformación. Aunque viven bajo el mismo Padre, y los hermanos crecerán diferentemente. Es decir, lo que oyen, lo que ven es importante, pero lo más importante es el corazón con que recibe la información de fuera. Entonces, ¿qué y cómo debemos oír? Debemos oír la verdad. También debemos discernir con la verdad.
Es decir, debemos oír cuidadosamente de las cosas buenas y de bondad, y también debemos ignorar las cosas que no es verdad y bondad. Es decir, aunque oyen ya, deben pasar por alto, ignorar las palabras malas y de falsedades. Es decir, no deben grabar en su mente, en su corazón. Pero a veces algunas palabras se ignoran. Buena palabra, buen consejo, buena consulta. Ustedes deben tener en cuenta esas palabras, porque con esas pueden tener buen frutos. Pero lamentablemente algunas personas ignoraron y tenían gran problema en su vida. Por ejemplo, cuando Dios trató de destruir Sodoma y Gomorra, y enseñó de antemano a Lot. Eso Lot dijo a su familia, no solo a su propia familia, sino también a los yernos también enseñaron. Génesis capítulo 19, versículo 14 dice, levantaos, salid de ese lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero esos yernos pensaron que era burlas. Por lo tanto, ellos murieron con otros hombres. La esposa de Lot también, aunque huyó con su marido. Pero Génesis capítulo 19, versículo 17 dice, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte y no sea que perezcas. Pero esta mujer ignoró este consejo y se hizo estatua de la sal. De hecho, debía tener en cuenta este consejo, pero ignoró. Creo que nosotros nos equivocamos en esta manera muchas veces en nuestra vida. No debemos ignorar la palabra de Dios. Tenemos dos oídos, dos orejas, y eso oímos con una oreja y perdemos con otra oreja. Pero Dios Padre nos dio dos orejas para que oímos bien. Esto siempre debemos dar nuestros oídos a la palabra de verdad y la palabra de Dios. Y luego debemos tener en cuenta en nuestro corazón. Por favor, guardamos la palabra de Dios. Pero aunque oyen muchas palabras, pero si graba en su corazón y no obedece, entonces no podrá recibir la bendición. ¿Qué tipo de vida cristiana tienen ustedes? ¿Por qué usted no recibe la bendición? Porque no tiene la salud. Porque siempre tiene la prueba y tentación. Porque no tiene la alegría. Porque primero no oyeron la palabra de Dios cuidadosamente. Después de oír deben obedecer. Pero si no oye cuidadosamente, ¿cómo puede obedecer sin recordar? Cuando elige algo, deben saber, tener conocimiento de la palabra de Dios. Si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, entonces no podrá discernir. Naturalmente no tendrá la obra en bondad y eso no podrá recibir la bendición y respuesta. Ustedes no deben ignorar la palabra de Dios. El último rey de Judá, Sedequías también. Aunque Jeremías habló con palabra de Dios, él lo ignoró y no se arrepintió. Por lo tanto, y la ciudad de Jerusalén se destruyó. Él mismo también. En nuestra historia de Corea del Sur también, los reyes no oyeron la palabra de criado fiel, entonces tenía gran problema. El hijo de Salomón, Roboam también, ignoró el consejo de los criados que habían servido a su padre Salomón y oyó el consejo de su amigo íntimo y fue dividido sus países. Nosotros debemos tener en cuenta la palabra de Dios y de vida. No deben grabar toda la palabra que oyen. Porque algunas palabras serán la vida, algunas palabras serán la muerte. Pero si tiene la maldad en su corazón, entonces no quieren oír de buena palabra, sino quieren dar oído a la murmuración y a la mentira. Si oye esa mala palabra, entonces no podrá pararse en oír, sino y tendrá la obra mala. Fariseos y intérpretes de la ley también. Ellos tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero por causa de celos y malos,
y trataba de matar a Jesús. Congregándose, ¿qué hicieron ellos? Después de ver la obra de Jesús, ellos pensaron que la obra de Jesús era mala. Aunque Jesús hizo buena obra, pero ellos no querían grabar buena obra, sino y trataba de criticar y condenar con criterio de tradición de ancianos que habían hecho ellos mismos. Eso ellos no podían reconocer a Jesús que era el Mesías. Eso lo mató. Pilato también ya sabía el celos de fariseos y eso sabía que inocencia de Jesús, pero decidió erróneamente por causa de voz fuerte de los pueblos. Hermanos, la decisión por mayoría no puede ser correcta siempre. Deben discernir bien. Pero Pilato sabía claramente la inocencia de Jesús. Sabía que fariseos habían acusado falsamente a Jesús por causa de sus celos. Pero él no podía vencer la voz fuerte de los pueblos. Por lo tanto, él crucificó a Jesús. ¿Quién decidió? Pilato. Pilato no tiene culpa. Pilato quería ser libre de esta culpa. Por lo tanto, limpió sus manos y dijo, no tengo la culpa. La culpa es suya y israelitas. Esos judíos reconocieron esta culpa. Entonces, Pilato será libre en esa culpa. Creo que Dios Padre castigó a Pilato porque Pilato sentenció a la muerte de Jesús. ¿Por qué él hizo así? Porque él tenía curiosidad y avarecía de conseguir la potestad. Por lo tanto, distorsionó la verdad. Nosotros debemos recordar esa enseñanza. Dar oído a alguien para oír buena palabra es correcta, es bien. Pero para oír la condenación y la murmuración, no importa la posición de lo que habla. Aunque fueran pastores, si hablan mal, entonces ustedes deben ignorar, no deben aceptar. Es decir, si tiene criterio de la palabra de Dios, entonces no será tentado. Ustedes no deben cometer el pecado como Pilato. No debe echar culpa a otros, porque delante de Dios no podrá ser la excusa. Yo fui tentado por causa de la palabra y rumor de otros. Usted no debe excusar con este pretexto. Eso sí fue afectado por el rumor falso. Si hablaba mal por sí mismo, entonces se va a arrepentirse por completo. Y así, la razón por la que se quebranta la paz en la reunión, en la familia, en una iglesia, es que huir de falsedad y rumor falso. En el mundo también. Y la razón por la que quebranta la paz y tranquilidad en una reunión y tiene conflicto es porque oyen y hablan de falsedad y de rumor falso. Si alguien habla, entonces naturalmente se oyeran. Si se oye malas palabras, entonces debe discernir ni entregar a otros. Entonces pueden quemar fácilmente. Pero si oye, si se ha afectado y entrega a otros, entonces el rumor falso será como si fuera verdadero. Por lo tanto, se quebrantará la paz. En la prédica próxima yo hablaré de las bocas. Por causa de las bocas y entregar el rumor falso a otros. Pero aunque oye el rumor falso, si puede discernir bien, entonces no podrá tener el conflicto.
los ojos de que yo hablaba en la prédica pasada también. Si nos cuidamos bien de nuestros ojos, entonces no veremos las malas cosas, pero mirando las cosas malas y amontonamos la maldad. Y así, con nuestros ojos y oídos y bocas cometemos mucho pecado. Y Marcos capítulo 4, versículo 24 dice, y mira lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Como esta palabra, ustedes deben cuidarse bien de lo que oyen. Esto no deben condenar fácilmente, ni juzgar a nadie, porque lo que oyen no es la verdad por completo. Aunque es la verdad, no deben condenar y juzgar a otros. Eso no necesita saber el pecado de otros. Además, si se murmura entre los hermanos en la fe, entonces, ¿qué dirá Dios al ver esta murmuración? Ya sea a través de nuestros oídos. Diablo, Satanás quieren sembrar y hacer la sinagoga de Satanás entre nosotros. Por lo tanto, debemos cuidarnos de nuestros oídos y bocas. No debemos oír de murmuración de otros y ni chisme, sino debemos oír de bondad y verdad. Seremos afectados fácilmente de lo que oímos. Algunos hermanos perdieron la llenura del Espíritu Santo al oír el rumor falso, y eso no pueden orar. Además, siempre recuerdan y se acuerdan de lo que oyen. Por lo tanto, debemos tapar nuestros oídos contra las palabras malas. Así muy fácilmente perdimos nuestra fe por causa de lo que oímos. Hermanos, si alguien trata de hacerle perder la fe con su palabra, entonces ustedes no deben tener contacto con ellos, porque es la obra de Satanás. Pero si no discierne estas cosas, entonces, ¿qué sucederá? No diga a sus amigos, echa fuera diablo Satanás, sino y no deben tener contacto con otros, con tal personas malas. A veces algunos hermanos tienen mala cara al oír el rumor falso para cerrar la boca de otros. Pero si habrá un conflicto, entonces deben evitar aquel lugar para evitar la contienda. Hay varias maneras para no oír malas palabras y rumor falso. A propósito, si usted mismo sea el hombre de verdad, entonces no será afectado de lo que oye. Tampoco deben tratar de oír esas palabras. De esta manera, usted deben guardar su fe. A veces alguna palabra y quiere hacernos desviarnos del camino de verdad, porque nos arrepentiremos mucho si seamos tentados en el reino de los cielos. En caso serio, cayera en el infierno. Pero si cae una vez en el infierno, entonces no hay oportunidad más. Porque ustedes mismos eligieron ese camino, siendo tentados y recordando las palabras malas. Es decir, nosotros mismos podemos elegir. No podemos echar culpa a otros. A propósito, no hablamos de mal, no oímos de mal, no entregamos de mal. Entonces mantendremos nuestra paz y tranquilidad. Ahora debemos cuidarnos de nuestros ojos, oídos y boca para no cometer el pecado, controlando bien. Es decir, el mensaje de hoy es para controlar bien nuestra obra. Si guardamos de esta manera, entonces no perderemos la llenura del Espíritu Santo. Jesús discernió perfectamente y entendió por completo lo que debía abandonar, lo que debía recordar. Había muchos rumores falsos contra Jesús, pero Jesús no recordaba ese rumor falso. Eso no se desanimó nunca. En el ministerio de Jesús había muchas mentiras y rumor falso contra Jesús, pero Jesús no daba su oído a este rumor falso.
Algunas personas dicen que está muy triste por causa de la crítica de otros. Algunas personas hablan mal y mienten contra este hermano y eso siente gran estrés. Eso yo le dije que mentira no tiene sentido, no puede afectar nada. Pero ¿por qué este hermano siente estrés? Porque tiene un miedo de alguien le entiendan, le malentiendan. Pero todas las cosas es de la mano de Dios. Eso no necesita sentir estrés. No necesita discutir, no deben excusar muchas veces. Jesús no dijo así, no hizo así. Solamente discernía lo que debía recordar, lo que debía ignorar. Eso Jesús no grabó nada en su corazón cuando oía de rumor falso. En la prédica próxima yo explicaré sobre nuestras bocas. Eso debemos cuidar bien de nuestras bocas. Los discípulos de Jesús no entregó ningún rumor falso contra Jesús. Jesús les preguntó, ¿quién pensáis de mí? Aquel momento los discípulos nos dijeron que tú, mucha gente dice que tienes a Beelzebú. Los discípulos no dijeron así, no informaron así. Entonces, ¿cómo es a ustedes? ¿Con su boca realmente está animando a otros o está desanimando a otros? Con una palabra podemos recuperar nuestro ánimo. Sí, yo puedo hacer así. Es decir, con ánimo, con palabra de ánimo, podemos tener la paz. Es decir, y dar ánimo con nuestra boca y ser gran bendecidos. Con su palabra puede animar a otros, entonces ustedes serán buenos hombres. Ustedes deben tener esta buena boca. En la época de Jesús también había muchos alborotadores, pero los discípulos de Jesús solamente animaban a Jesús con buena palabra, con buena información. Jesús no grababa en su corazón las malas palabras para mantener la paz. Jesús no tenía ningún resentimiento, ninguna maldad, por lo tanto, no quiso grabar malas palabras en su corazón. Si realmente Jesús hubiera tenido la maldad, mínima maldad en su corazón, entonces habría reaccionado a la mala palabra y rumor falso. Pero de hecho Jesús no tenía ningún resentimiento, ninguna maldad, solamente tenía bondad y amor. Por lo tanto, y tenía misericordia de los que habían echado el rumor falso. Jesús pensó que ellos también podrían recibir la salvación y después, al creerle, con ese corazón oró y hizo la oración intercesora. Por lo tanto, Jesús solamente grabó la bondad en su corazón. Oyó de verdad, por lo tanto, y no discutió con maldad, sino aceptó todo con bondad. Aunque muchos trataban de acusar falsamente, Jesús solamente oyó de verdad. Eso pudo enseñarles con la bondad. Especialmente con nuestros oídos no debemos ser tentados por el pecado. Aunque mis amigos, aunque nuestra propia familia tratan de tentarnos, debemos echar fuera inmediatamente. José era así. En la casa de Potifar, y la mujer de su amo trató de seducirle. Pero Génesis capítulo 39, versículo 10 dice, no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Con palabra, con obra, ella trató de seducir a José. Pero José no lo oyó. Además, no quiso estar con ella. Eso no cometió pecado. Así, sobre el pecado y maldad, debemos cortar rotundamente, ni reaccionar. Pero si damos nuestros oídos a la falsedad y maldad, entonces cometemos el pecado. Por ejemplo, un miembro de la familia puede decirles,
Juzgamos solamente hoy, este domingo solamente. Por causa de tentación, algunos nuevos creyentes no podían guardar el día del domingo. Además, la Biblia nos enseña que no debemos hacer la garantía de prestado de otros. Algunos no podían negar a esta petición de su amigo, por lo tanto cometió el pecado. Porque su cerebro, su oído, daba a la falsedad. Ustedes deben dar sus oídos a la palabra de Dios. Pero dando oído a la mentira, no deben excusar. Si comete ese pecado, entonces debe arrepentirse delante de Dios. Padre Dios, yo daba garantía al prestado. Y también yo no guardaba el día del Señor. Si se arrepienten de esa manera, entonces pueden derrumbar el muro de pecado más rápidamente. Pero si excusa, entonces no podrá derrumbar fácilmente el muro de pecado. Especialmente estos días, y por causa de la murmuración, por causa del rumor falso que su familia le entregó, algunos hermanos perdieron su fe y confianza. Cuando alguien nos dijo, debemos ver sus frutos de la obra. Si alguien muestra el poder más grande que Pastor Príncipe, entonces pueden dar oído a su palabra. Pero si su familia habla mal contra Pastor Príncipe y contra la iglesia, entonces, ¿qué fruto ellos tienen? ¿Qué poder ellos tienen? ¿Ellos realmente viven según la palabra de Dios? Ellos tratan de guiarles a la falsedad. Entonces, ustedes deben huir, deben seguir. ¿Quiere acompañarse con pecado de otros? Así diablos están así. Quieren tentar a ustedes a través de la boca de su familia. Lucas capítulo 11, versículo 28 dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y así debemos dar nuestros oídos a la palabra de Dios y verdad. El rey Josías tenía este oído bienaventurado. El rey Josías hizo el reforma religiosa y quebrantó en lugares altos y los ídolos y recuperó la ciudad de Jerusalén. En medio de la recuperación de la ciudad de Jerusalén y templo de Dios, pudo hallar el libro de la ley. Y al oír del libro de esta ley, se arrepintió inmediatamente. Y segunda Rey, capítulo 22, versículo 13 dice, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de ese libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de ese libro y para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Es decir, y no oyendo la palabra de verdad y cometieron pecado y tuvieron el gran castigo. Hermanos, la Biblia nos dijo, hará, no hará, guarda y elimina. Toda esta palabra es para nosotros, para nuestra felicidad y prosperidad. Dios Padre nos dio este mandamiento. Si guardamos esa palabra, recibiremos la bendición. Si no guardamos, entonces seremos castigo. Recibiremos castigo. ¿Por qué perdemos la llenura del Espíritu Santo? Es porque no damos nuestros oídos a la verdad. Si damos nuestro oído a la falsedad, perdemos la llenura del Espíritu Santo. Eso, y entendiendo este principio espiritual, podemos arrepentirnos. Josías congregó a todo el pueblo y leyó delante de ellos esta palabra y hizo a ellos obedecer esta palabra. Los hermanos de Mamín también deben tratar de oír la palabra de Dios y obedecerlas para recibir la bendición y protección de Dios. Si agregamos la prédica de hoy, y los oídos y el corazón tienen mucho que ver mutuamente. Es decir, depende del corazón y habrá gran diferencia de lo que oyen. Si tienen buen corazón, tratan de oír lo bueno. Si alguien le habla mal, no recordará
y no tratar de grabar en su corazón, ni entregará. Si debe entregar para informar algo, entonces cambiarán por la verdad. ¿Cómo está usted? Si alguien se murmura y chismea de otros, a veces yo también, yo tampoco. A veces yo nego a oír este tipo de informe contra alguien. Soy cabeza de la iglesia y eso yo debo oír el informe. Pero a veces no quiero oír el informe contra alguien. Además, si alguien y hablaba mal contra mí, y no quiero oír este rumor falso. Pero lamentablemente, a veces yo debo oír hasta el final este tipo de informe. En el caso de chisme, no quiero recordar exactamente, sino tampoco quiero entregar. Pero a veces ustedes deben entregar para informar a sus superiores. Entonces, deben informar bondadosamente. Si tenemos bondad en nuestro corazón, entonces no condenaremos ni juzgaremos a otros. Pero los hombres falsos mal entenderán de lo que oyen. Además, distorsionarán de verdad para informar a otros. Es decir, añadiendo su resentimiento y informar malamente. Porque el que tiene mal corazón quiere oír la mentira y las malas palabras. Ustedes no deben tener este tipo de corazón, porque Dios lo aprecia mucho. 이렇게 하면 여러분들이 내 귀가 비질리의 말을 많이 들으면 생각과 마음의 비질리 Si oyen la mentira y la falsedad mucho, entonces no podrá recordar bien la buena palabra y la enseñanza. En mi caso, yo no tengo buena memoria. Pero yo puedo recordar bien y de lo que debo recordar. Pero algunas personas pueden recordar bien las palabras graciosas y bromas. En mi caso, si yo oía una broma o la palabra y cuento gracioso, entonces no podía recordar bien eso y no podía entregar a otros. Pero yo puedo recordar bien el testimonio de sanidad divina y la palabra de Dios. Porque yo trato de dar oídos a la palabra de verdad. Y así, yo trato de controlar mis oídos, mi corazón. Pero si usted tiene una costumbre de oír las mentiras y palabras graciosas, entonces podrá recordar las palabras graciosas, pero no podrá recordar bien la palabra de verdad y la palabra de Dios. Digamos que usted está ejerciendo en gimnasio, entonces con ejercicio puede levantar más pesos. Así, la verdad, puede entrenar a usted mismo. Usted debe entrenar sus oídos. Si da oído a la mentira, a la falsedad, entonces podrá oír más las palabras malas continuamente y tendrá relación con los malos continuamente. Si no quiere oír, entonces ninguno quiere hablar a usted malas palabras. Pero si mezcla con tal personas, entonces tendrá el mismo problema. Y así tienen buenos oídos, entonces pueden transformar a otros también, porque ellos también tratarán de transformarse. De esa manera pueden ser santificados. Es decir, y queriendo la transformación espiritual, si oyen las palabras malas y rumor falso, entonces repetirán el mismo problema. Además, a veces algunas personas quieren oír de palabras del hablador y quieren oír demasiado. De esta manera pierden la llenura del Espíritu Santo. Tal persona todavía está muy lejos de santificación. Hermanos, ¿cómo están sus oídos? Con sus orejas no debe oír sin pensar, porque por lo que oyen pueden perder la fe, pueden agradar a Dios Padre.
puede ser aborrecido por Dios, porque por lo que oye puede condenar y juzgar a otros y cometen gran pecado. Si no tiene buen corazón, entonces no podrá oír bien aunque oyen de verdad. Eso primero debemos chequear y lo que usted oye, de bueno o de malo. Aunque oyen de malo, deben discernir bien con la verdad. Tenemos los oídos abiertos, por lo tanto a veces nos oyemos algunas cosas sin darse cuenta, pero usted no debe acompañarse con la palabra. A veces deben enseñar a los que le hablan mal para transformarles también. Y así los oídos es muy importante para nuestras almas, porque si una vez oyen erróneamente, entonces cometeríamos el pecado irrevocable. En la Biblia también había un hombre que cometió gran error al oír erróneamente. Él era Josué. Josué fue amado mucho por Dios, pero se equivocó una vez grandemente. Eso no pudo obedecer por completo a Dios. En Josué capítulo 9, los gabaonitas vino a Josué, porque ellos vieron la destrucción de la ciudad de Jericó y Ai, y por causa de miedo, ellos mintieron a Josué. Dios dijo a Moisés que tomaran a la tierra de Canaán y también dijo que no tendrán ningún pacto de paz con los cananeos. José también recordó esta enseñanza y recordaba y trataba de obedecer. Y eso, él no quiso hacer pacto de paz con nadie en la tierra de Canaán. Pero él no pudo obedecer por completo. Entonces, ¿por qué Dios prohibió el pacto de paz con ellos? Porque ellos cometieron demasiado pecado y adoraron a los ídolos demasiado. Por lo tanto, había una posibilidad de ser tentados israelitas por cananeos. A propósito, destruyó la ciudad de Jericó y Ai. Y después, los cananeos tuvieron gran miedo de Israel, porque Israel estaba conquistando. A propósito, cananeos ya tenían miedo. Es uno de ellos, gabaonitas, mintieron a Josué y hicieron el pacto de paz. Ellos dijeron que nosotros vimos desde muy lejos. Eso, huyendo el milagro de Dios, queríamos hacer el pacto de paz con vosotros. Así ellos mintieron y mostraron la evidencia. Mostraron pan descomponido y los sacos muy usados y ropas muy sucios. De esta manera ellos se mostraron y dijeron que vinieron desde muy lejos. José creyó al oír sus mentiras. No preguntó a Dios y hizo el pacto de paz con ellos. Hasta aquel momento, José siempre preguntaba a Dios antes de decidir, pero en ese momento, solamente creyó la palabra de gabaonitas y pensaron que no eran de Canaán. Eso, él no pudo obedecer la palabra de Dios que habían dicho que destruiría a todos los cananeos. Por eso José no cometió el pecado voluntariamente, pero huyó sin darse cuenta, huyó sin descuido y hizo el pacto de paz. Pero nosotros también, al oír el rumor falso, cometemos gran pecado. Y ahora Satanás quiere hacerles oír la falsedad y mentira para hacerles cometer el pecado.
Es decir, para hacerles cometer el pecado y desobedecer a Dios. Y ahora Satanás quiere sembrar el rumor falso en sus oídos. Usted debe discernir con verdad y bondad. Eso usted debe estar sobre la verdad firmemente para que no sea tentado por mentira. Entonces, ¿cómo podemos no ser engañados por la mentira de otros? Muchas personas tienen problemas por causa de fraude y engaño de otros. Vivimos en este mundo lleno de engaño. Por ejemplo, y algunos dicen, si invierto así, entonces pueden ganar mucho dinero. Si me presta, entonces pagaré doble veces. Esa manera pierden el dinero. Además, por la seducción y tentación del hombre, algunas mujeres pierden sus cuerpos, sus dineros también. A veces algunos hombres viven según la palabra de Dios para pedir prestado en la iglesia. Es decir, y esconde sus codicia y avaricia para ganar el corazón de los hermanos en Cristo. Y luego se revelaron sus maldades. Pero si tenemos un discernimiento de la verdad, no seremos tentados. Algunos venden el nombre de pastor principal. Por ejemplo, y pastor principal me ama mucho y pastor principal me dijo que él podría confiar a mí. De esa manera ganar el corazón de los hermanos. A veces recita la palabra de su superior y para ganar el corazón de otros. Trabajando en la iglesia, yo puedo experimentar muchas cosas. Y porque algunas personas dicen que pastora Sujeli ordenó esto, pero yo nunca ordenaba así. Es decir, si alguien usa mi nombre, entonces usted puede confirmar a mí. Y Pastor Bunsa nos enseñó 3 etapas para no ser engañado. Por favor, recuerden estas 3 etapas. La primera etapa es que usted debe ver la verdad. Es decir, no deben ver su apariencia, su impresión por fuera. No deben concentrarse en su palabra. Es decir, sin prejuicio, deben chequear con la verdad y criterio de palabra de Dios. Pero nuevamente, nosotros calificamos a alguien con apariencia. Si alguien lleva buenas ropas y parece un principio, entonces dice que me parece que yo puedo creer. Pero si no lleva buena ropa, si no tiene buena cultura, entonces no puede creer fácilmente. Si tiene este prejuicio, entonces puede acertar bien, pero a veces podrá ser engañado. Creo que usted mismo tiene experiencia. A veces hay gran diferencia entre la realidad y primera impresión. Eso y refrán dice, caras vemos y corazones no sabemos. Juan capítulo 7, versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Como esta palabra, Dios Padre puede ver el corazón de Dios, el corazón de los hombres. Y así nosotros también debemos leer los corazones de los otros. Pero si vemos solamente la apariencia, podemos ser engañados. En la primera etapa, no debemos tener prejuicio mirando sus apariencias. En segunda etapa, debemos creer con criterio de verdad. Si no tenemos prejuicio, si vemos con la verdad, entonces podemos discernir exactamente entre creer y no creer. Digamos que yo fuera reprendido por superiores, pero si alguien me acerca y me consola murmurándose de mi superior, por ejemplo, dice, ¿por qué este superior le castiga, le reprende? Tú hiciste muy bien. Esta manera trata de darme la consolación. Pero si aplicamos la palabra de Dios, entonces, por fuera, ellos hablaban bien para mí. Pero de hecho, estaba sembrando la maldad en mi corazón para que yo tenga resentimiento contra mi superior. Además, si oímos la voz del Espíritu Santo, podemos discernir más exactamente. Los hombres de espíritu no creerán fácilmente la palabra de otros
oyendo el rumor falso. Si alguien habla mal a los hombres de espíritu, entonces los hombres de espíritu no creerán fácilmente, ni juzgará a nadie, solamente con la verdad, y tratarán de discernir por la voz del Espíritu Santo. Eso, y aunque lleva la máscara de oveja y habla bien, no será engañado. Normalmente los fraudes y los engañadores llevan las máscaras de oveja. Eso sí oyen su palabra, ven su apariencia, no podrán discernir bien. Porque normalmente los fraudes y engañadores tienen mucha palabra y buena palabra y obra. Por lo tanto, y es posible que sea engañado. Espiritualmente también. Segunda Corintios capítulo 11, versículo 14 al 15 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, hay un engaño de Satanás. Por lo tanto, debo estar sobre la fe y verdad para no ser engañado. En tercera etapa, debo discernir bien con los frutos. No debo juzgar a nadie, pero si vemos sus frutos, no seremos engañados nunca. Aquí dice, y ver sus obras en Mateo capítulo 7, versículo 20, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Por ejemplo, si alguien no guarda sus promesas, entonces no necesitamos hacer la obra con ellos. Negocio no. Por ejemplo, una vez se puede equivocarse, pero si no guarda la promesa continuamente, entonces con tal personas no debe hacer negocio, porque no tiene veracidad. Además, si alguien no vive según la palabra de Dios, si vive en medio de pecado, entonces no deben creerles. ¿Cómo puede hablar bien los adúlteros, los codiciosos? Eso, tal personas siempre mienten y engañan a otros. Jesús también en Mateo capítulo 12, versículo 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y así Jesús dijo también. Eso no deben creer a otros con tal oír buena palabra de su boca, sino deben chequear sus obras. Eso deben creer en la verdad. No solo sus palabras, sino también mirando sus obras. Deben ser bien entre buenos y malos. Además, si hace el bien, entonces deben llevar los frutos buenos. Digamos que algún pastor dice que recibe mucho amor de Dios, pero si no hay fruto de bendición, entonces no deben creer su enseñanza. Algunos dicen que Dios Padre me da la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dio el mensaje de bendición por ti. Pero de hecho, este pastor no recibe la bendición y no recibe la respuesta a su oración. No puede mostrar la sanidad divina, entonces no necesita creer a su palabra. Eso mirando los frutos de alguien, usted puede creer su palabra, su enseñanza. Si enseña la verdad, si lleva los frutos, entonces pueden creer. Si recordamos esas tres cosas, entonces no seremos engañados casi nunca. También si aplicamos esas tres cosas para usted mismos, entonces pueden hallar muchas falsedades que están en su corazón y transformarse más rápidamente. Ahora sabemos la verdad. Por lo tanto, no debemos condenar a nadie con apariencia, sino debemos discernir bien mirando su vida, su fruto. Entonces no serán engañados. Si tengo bastante tiempo, yo quiero decir con más ejemplos, pero no tengo mucho tiempo. Eso con oración ferviente, por favor, discernir bien. Pero no quiero decir, pero usted no deben criticar a otros con esa palabra. Primero, usted debe creer a todos. Creyendo a todos, usted si debe hacer un negocio con alguien, entonces debe cuidarse bien. Si aprende la palabra de Dios de alguien, entonces deben calificar bien, estimar bien con estas tres etapas. Quiero decir la conclusión, amados hermanos, a través de este mensaje,
podían chequear con qué están oyendo. Depende del corazón verdadero. Será diferente de lo que oyen. Y depende de lo que oyen, habrá diferencia de su corazón. También depende de su corazón. Habrá diferencia de entendimiento de la palabra de Dios y la obra también. Es decir, habrá diferencia en oír la palabra habrá la voz, y habrá gran diferencia en oír la voz del Espíritu Santo también. Es decir, a medida que tenga buen corazón, puede oír más claramente la voz del Espíritu Santo. Pero si controla si se esfuerza por controlar sus oídos y bocas y ojos, entonces podrá oír más la voz del Espíritu Santo. Dando sus oídos a la falsedad, a la mentira, ¿cómo se puede oír la voz del Espíritu Santo? Pero si da sus oídos a la palabra de Dios, entonces podrá oír la voz del Espíritu Santo más claramente. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Con esta palabra y damos nuestros oídos a la verdad y oímos y obedecemos, y hasta que oigamos la voz del Espíritu Santo. También discerniendo lo que no debemos oír y lo que debemos oír, y luego siempre debemos oír la verdad. Espero esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos días hay gran problema en China, el virus de corona. En varios lugares de China y pidieron la oración de sanidad. Por lo tanto, y oramos juntos contra este virus y luego recibimos la oración de Pastor Principal. Bien, Padre Dios, muchas gracias por bendecir a los hermanos de Manmin para que puedan oír de buenas cosas y entregan buena palabra solamente. Recientemente está contagiándose el virus de corona, un tipo de pulmonía aguda, y por favor, protege a todos los hermanos chinos que están en China, y ellos están participando y se sirven por interés, por favor, protege con fuego del Espíritu Santo contra este virus corona. Con fuego del Espíritu Santo, con poder de Dios, con poder de Pastor Principal, protege a todos los hermanos de Manmin y para que sea protegido. Ordena en el nombre del Señor Jesucristo, echa fuera todos los diablos, Satanás y todos los virus y bacterias de pulmonía y desaparecerán, serán quemados con fuego del Espíritu Santo. Padre, por favor, y sana a todos los enfermos y también protege en China, en Corea, en otros países también. Por favor, da paz y sanidad divina. También protege a todos los hermanos de Manmin en todo el mundo. Gracias por todo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.